Entonces, para la audiencia, ¿puedes explicar cuál es tu negocio o las metas que tienes en este momento? Andrés, nuestra empresa es una fábrica de accesorios para confecciones, accesorios metálicos. Básicamente estamos en varias líneas, hacemos arcos de brasier, hacemos todo tipo de accesorios metálicos para ropa interior, vestidos de baño, fajas, hacemos unas varillas espirales que son para las fajas también, que van por dentro de la faja, todo tipo de productos que ayudan a la estructura de la ropa interior, de los vestidos de baño y fajas. Y tenemos otras líneas donde hacemos, por ejemplo, botones de jeans, botones para camisas, medallas, pero te estoy hablando de puros productos metálicos, básicamente en Sí. SAMAC o en alambre. Y el SAMAC como tal es una aleación de metales que permite inyectarse como plástico, pero es un producto metálico. ¿Ok? Sí, entonces, mayoría de los productos están en la línea de ropa, si entiendo bien. Sí, tal cual. Digamos que algunos pueden ser como accesorios, por ejemplo, para bolsos, para correas, billeteras, pero en general es temas confección, es el mercado principal. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar este negocio? Mira, mi empresa Arcoline tiene 30 años ya en el mercado. Nosotros cuando arrancamos, y el nombre es Arcoline, porque digamos en español sería como línea de arcos, Sí, arrancamos haciendo el arco de brasier porque en ese momento en Colombia todos los arcos eran importados, sí. no había producción local. Mi hermano tenía una empresa de ropa interior y él nos comenta que tenía que importar los arcos de Francia y España, era básicamente lo que había en el mercado y ahí empezamos como a indagar de que había como una oportunidad de negocio y nos fuimos metiendo por ahí. Entonces arrancamos con los arcos y luego fuimos complementando otras líneas que vimos que podrían ser importantes y llenando espacios de productos que en ese momento netamente eran importados. Entonces, todo comenzó porque viste en el mercado que todas las producciones eran extranjeras y viste un Ajá. lugar donde podía ser nacional la creación. Exacto, inclusive te voy a hacer un poquito más amplio ahí. En los arcos de brasier hay infinidad de formas, porque suponte que tú eres una empresa de ropa interior, tú Sí, tienes una diseñadora que quiere hacer una prenda y diseña la copa con un arco, ¿ok? En esa época tenía que acomodarse con lo que ya había en el mercado. O sea, si quería un diseño nuevo, no era tan fácil porque tenía que acomodarse a lo que estaban importando. sí. Nosotros solucionamos de cierta manera eso, pues no, de cierta manera no, 100% eso, porque ya al cliente le hacemos el arco que él puede necesitar en su diseño. Entonces se personaliza la prenda de acuerdo a cada cliente. Entonces, lo que también ayudó fue tener una relación con el cliente para poder ver cómo exactamente qué forma Ta- necesitaba. Tal cual, te lo digo de otra manera inclusive. Nosotros no hacemos arcos para ver quién nos los compra. Nosotros le hacemos solución que el cliente requiere. Entonces a nosotros nos contacta el cliente, ya sea su diseñadora, digamos, puede ser clientes actuales o un cliente nuevo que necesita un desarrollo de un arco y necesita una solución rápida. No puede ponerse a mandarlo al exterior y a ver Sí. cuando le llegue acá, sino que le solucionamos rápido. Entonces nosotros estamos solucionando el requerimiento del cliente directamente. Entonces, mayoría del tiempo recoger clientes es más ver qué preguntas, dudas tienen y cómo arreglarlas. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces, al principio, cuando estabas creando la compañía, ¿qué miedos o inseguridades tuviste? Entonces, la inseguridad era cómo se hacía el producto, porque si bien estaba la necesidad, no era tan sencillo hacerlo. El alambre, por ejemplo, para hacer los arcos de brasier, solamente se conseguía importado. Sí. La tecnología era importada. Entonces era el capital de trabajo, cómo desarrollar. Luego, lograr, digamos, arrancar a producir, tomó más de 8 meses empezar a producir arcos. No Sí. fue inmediatamente. Entonces, ¿qué implicó eso? No habían ingresos, estábamos
desarrollando algo que se supone que era una solución para el mercado, pero digamos que las ventas también eran inciertas. Sí, Era, mire, tenemos un producto hecho acá versus importado, la gente estaba acostumbrada a usar el importado, si aceptarían el nuevo, eh, logramos la calidad que tenía el importado, habían ciertas barreras, por ejemplo, las puntas del arco de Brasil, no lográbamos hacerla exactamente como el importado y eso terminó llevando varios años, pero la realidad es que era tanta la necesidad que aceptaron, digamos, nuestras dificultades de calidad iniciales hasta que logramos llegar a tener un producto de talla mundial. entonces al principio tuviste esos primeros 8 meses con un riesgo que no sabías cómo en realidad lo que iba a Sí, pasar. ¿para dónde íbamos? Exactamente. Entonces Y solo, bueno, y luego de empezar a producir los arcos y que ya teníamos aceptación, pues igual nos dimos cuenta que necesitábamos más líneas de productos para complementar y ser sostenibles a largo plazo. Entonces ya empezar a desarrollar otras líneas. Cada línea tuvo su reto distinto en términos de tecnología, de capital de trabajo. No era sencillo, la sí. verdad. Y empezaron con el alambre del brasier, entonces ¿cómo conseguiste expandir el negocio? Mira, eh, luego en esa época en Colombia, la mayoría de productos de ropa interior, por ejemplo, hacían los accesorios de plástico, Sí, eh, lo cual pues, era funcional, pero no estaba acorde con el mercado internacional que usaba accesorios metálicos. Entonces empezamos a indagar opciones de productos metálicos para esos accesorios y ahí encontramos la alternativa de hacerlos en Sama, que veíamos que nuestra competencia en Francia los vendía en Sama, o inclusive producían, ofrecían una alternativa que era nylon recubierto, era un metal recubierto con plástico. Los de metal recubierto con plástico los sí, importamos de Asia en este momento. No es un proceso fácil de lograr sí. y el precio de Asia versus lo que podríamos lograr no justifica hacerlo, pero en el de Samac sí encontramos que podíamos proceder con precios competitivos, se compró maquinaria y se desarrolló, pero eso fue un tema de más de 2 años de desarrollo para Sí. lograr tenerlo. Entonces, cuando estabas desarrollando es el que el mercado colombiano estaba un poquito, puedes decir, como atrás a lo que está Sí, en el sí, mundo. exacto. Entonces, por ejemplo, para exportaciones, nosotros veíamos que inclusive el producto colombiano, si bien exportaban, podían tener un producto de mejor calidad si lo hacían con accesorios metálicos. Sí, Entonces, ahí logramos también impulsar a nuestros clientes a lograr ventas afuera y de esa manera nosotros ir creciendo de la mano de ellos en la medida que ellos iban creciendo. Nosotros tenemos como una filosofía, Andrés, de venta y la hablamos con los clientes y es, realmente Arcoline factura cuando ellos facturan, no cuando yo, te voy a decir una marca importante, por ejemplo, una marca como Leonisa en Colombia. dale. Cuando Leonisa vende, realmente está vendiendo el producto de Arcoline. Ahí es cuando nosotros realmente sentimos que hicimos la venta, en el momento en que Leonisa vendió. No Sí. cuando yo le vendí a Leonisa. Hasta ahí va una parte del proceso. Esa ha sido nuestra filosofía, crecer de la mano del crecimiento de nuestros clientes. Entonces, siempre tener una relación muy directa con el cliente donde estás ayudando Sí, no solo con el producto, pero también en el proceso de vender el producto. digamos que la venta, digamos que la hacen ellos, pero nosotros somos un soporte, digamos, como si nosotros hacemos productos de calidad, ellos logran crecer afuera. Si Claro, y nuestro producto los hace quedar mal, pues quedamos mal los dos. Es ahí como yo me veo. esa es la No es relación. que yo vaya y ayude en la comercialización directamente, eso es parte de su equipo de ventas, pero Sí, yo siento que si nosotros le estamos entregando un producto bueno a nuestros clientes, garantiza de cierta manera que la calidad sea buena y ellos logren mejores ventas. sí. Entonces, cambiando una pregunta a otra pregunta, ¿qué habilidades crees que todo emprendedor debería desarrollar hoy? Bueno, yo creo que, mira, el éxito que nosotros hemos entendido fue identificar un nicho, una necesidad que había en el mercado y lograr eh, reducir tiempos de importación, de desarrollo que tenían ellos y dimos una solución. Digamos que si un emprendedor debe enfocarse en dar soluciones a algo, o sea, hay ciertos, en mi punto de vista,
hay ciertas personas que se dedican a pensar en qué se van a inventar para salir al mercado. Y sí, no necesariamente hay que inventar, es ver qué puedes mejorar de lo que ya existe también. Lógico, hay gente que se inventó, por ejemplo, un iPhone, sí, Apple creó el iPhone y rompió el mercado, pero no todos somos Steve Jobs y su equipo de trabajo. sí, Tenemos limitaciones creativas, qué sé yo, pero pueden haber productos en el mercado que lo puedes hacer mejor lo que ya existe sí. y darle soluciones. Entonces, mi punto de vista es que un emprendedor que logra dar soluciones tangibles a sus clientes puede estar logrando crecer en el mercado y penetrar. Esa es mi posición, mi punto de vista. Sí, entonces dices antes de empezar a analizar el mercado muy bien, ver dónde Exacto, puedes entrar, no tiene que ser la nueva exacto. rueda, tiene que ser algo que solo le haga más fácil la vida a los clientes. Exactamente, o sea, cuando tú estás solucionándole la vida al cliente de alguna manera, le estás impactando, puedes lograr unos beneficios de crecimiento o lograr penetrar con un producto como tal. ¿A qué me refiero con todo esto, Andrés? Sí, Hay personas que, por ejemplo, tratan de ver cómo se inventan un lapicero que escriba en la luna. Ah, sí, caramba, suena muy interesante. ¿Y cuánta gente necesita un lapicero en la luna? Ah, bueno, no hay gente que lo necesite, pero yo quiero inventarme eso y se les va la vida inventando ese producto que probablemente nadie necesita. Pero ya en el mercado hay necesidades tangibles que tú podrías mejorar o presentar de otra manera y llama la atención a un consumidor que siente que están dándole una solución como tal. sí. Y al principio de tu carrera, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir? Mm. En mi carrera, bueno, me corchas un poco, no sé, de repente, O al empezar el negocio en sí. eh, no, yo creo, yo creo que el día a día te va forjando y te va formando y te va poniendo en tu lugar y te va ubicando. Yo creo que es difícil, sin darte ciertos golpes en tu camino de trabajo, ir entendiendo cómo ir escalando y cómo lograr resultados. Es difícil predecir desde el colegio, desde la universidad o desde el día cero de tu negocio cuáles son los retos que se están a ir presentando. Puede que algunos sean obvios como el capital de trabajo, pero cómo logras solucionar ciertas cosas de tu producto, pues te lo va dando la experiencia y el tiempo. No sabría cómo expresarte eso, Andrés, Sí, de otra entonces manera. Tal vez me pierdo ahí un poquito. como emprendedor al principio tienes que tener confianza en ti mismo y saber que Sí, el proceso te va a dar la respuesta también, no va a ser algo que va a ser desde el principio que ya tienes todo averiguado. eso, de repente podría decirse que no es un camino de rosas, o sea, no todo es tan sencillo, no todo Sí, es tan fácil. no vas a Ahora, crear el producto que vas a ser millonario exacto, siguiente. ahora, eh, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo emprendí mi negocio, todavía estaba con mis papás, tenía ciertas, eh, ciertas ventajas donde yo no tenía que preocuparme necesariamente por estar generando dinero, porque digamos en mi casa tenía todo resuelto. Te lo planteo de esta manera. Yo tenía un salario, entre comillas, que al Sí, principio me tocaba simplemente apuntarlo en una agenda, pues porque no me lo podía pagar. Cuando pude desatrasarme, me lo pude pagar, pero entonces si yo dependía de lo que mi negocio generara, estaba en problemas. Entonces digamos que hay una ventaja que no necesariamente todos los emprendedores tal vez la tengan. Algunos emprendedores requieren arrancar y tener ingresos ya para vivir. y solucionar. No está fácil. Ahí tienes un problema diferente, ¿no? Eh, pero también hay gente que se queda pensando en que, mira, yo primero voy a hacer esto, aquello y luego emprendo mi negocio. Cuando tú aplazas muchos tus proyectos, probablemente nunca los vayan a hacer. Sí, Entonces, a veces hay que tomar decisiones de, bueno, lo hago ya, asumo el riesgo con las consecuencias que eso tenga. En mi caso particular, tenía una solución en casa, pero puede que otros no lo tengan, pero nunca asumen el riesgo. Hay que ir viendo cómo asumes ese riesgo de cierta manera para poderlo lograr. Si nunca asumes un riesgo, pues nunca vas a saber si hiciste algo bien o no. Tienes que asumir un riesgo.
Si algún punto saltar o tomar, Exacto. Por ejemplo, si tú eres empleado y estás recibiendo tu cheque mensual y estás solucionado y tienes una buena idea de negocio, claro, puede ser difícil tomar la decisión de dejo mi negocio y me voy a este riesgo. Lo sí, entiendo y lo acepto, pero si no lo haces, entonces, ¿cómo podrás saber si tu idea era buena o no? O puedes ir haciéndolo mientras no sueltas ese negocio, qué sé yo, tu tiempo libre, dedícalo a tu proyecto mientras sigues siendo empleado, pero no tengas una idea en el papel que nunca vas a hacer si no vas a asumir algún tiempo de riesgo. Por ejemplo, eh, voy a dejar de estar rumbeando y parrandeando y pasarla rico los fines de semana cuando tengo una buena idea. Pues paro sí. mi rumba y me dedico a mi idea. Sí. Una palabra que ha pasado mucho en las últimas entrevistas también es atreverse. Tener al principio esa gana de atreverse y esas necesidades. Exacto. ¿Por qué puedes pensar que tu idea no sea buena? O sea, si has hecho cierto análisis, lógicamente. A ver, vuelvo y repito, si tu idea es demasiado loca y de pronto la aterrizas, bueno, ¿cuál es la necesidad del mercado de esto? O sea, sí hay unos consumidores que podrían arrancar con este producto, ¿por qué no hacerlo? Pero si tu análisis te dice como los pros y los contras, pues los contras le ganan a los pros, bueno, ahí tienes una alarma, analízalo bien. Pero hay Sí, un momento en que tienes que tomar un riesgo. sí, porque tampoco es la idea de que te soñaste una idea ayer en la noche y después hoy me estoy saliendo a mi trabajo para perseguirla. Exacto, exacto, sin haberla consultado con nadie, sin haber indagado. Realmente el mercado está abierto para esta idea, el mercado puede funcionar. Vuelvo y repito, si eres un genio creativo y tienes algo que tú dices, me la juego y voy, soy un Steve Jobs, pues pucha, y Dale, vas contra el mundo y quién se iba a imaginar por un Elon Musk aterrizando cohetes en los años 70. sí, Imposible, imposible. correcto. Entonces, sí, entonces el resumen, sí, hay un momento que tienes que tomar un riesgo, punto, no hay de otra. Dale, entonces siguiendo a otra preguntita, ¿cuál ha sido un error en tu camino que te ha formado, que aprendiste de él, al menos? Eh, He tenido algunos desencantos laborales a nivel personal, pero con empleados. Entonces, en algunos momentos de la empresa como tal, digamos, le di más confianza a algunos empleados de empleados de confianza de lo que pudo haber sido y desafortunadamente tuve salida de información para la competencia, tuve deslealtad y ciertas cosas que son difíciles de prever anticipadamente. Entonces, digamos, con la información de tu empresa y tus secretos, debes ser muy cuidadoso. Si tú tienes en tu negocio, en tu emprendimiento, una información que es muy relevante del negocio, debes saber cómo manejarla para que no se te duelen con tu idea o con tu emprendimiento y enseguida tengas tres, cuatro emprendimientos de lo que tú estás haciendo. Entonces hay Y cierta información privilegiada que solo la debes manejar tú. sí, y también rodarse bien entonces de Sí, gente sí, tal cual. A veces no es sencillo más y fácil que parece. exacto. En la vida, en el día a día, tú tienes desengaños con amigos, qué sé yo, novias, hasta familiares. Dime en la vida real, en el trabajo, con que no te encuentras, con de todo. Sí. Entonces, tú con tu compañía, ¿qué legado quieres dejar? ¿O te gustaría dejar dentro de la compañía o con la compañía en general? Mira, yo desde el día uno he tratado de que mis trabajadores y mi grupo de trabajo sean súper respetuosos. O sea, yo nunca he pretendido y nunca he sido grosero con nadie. Me gusta el buen trato y me gusta mostrarles a ellos que las cosas se pueden hacer bien sin necesidad de maltratar ni a tu compañero de trabajo, ni a nadie, dar ejemplo en eso. Mm, Otra cosa es que si bien yo tuve el capital de trabajo para arrancar este negocio y tengo empleados que tienen situaciones económicas difíciles, yo no soy más que ellos. Simplemente tuve una oportunidad en la vida que he logrado desarrollar y eso me ha permitido generar trabajo
Por lo tanto, yo no soy necesariamente más que nadie, simplemente lidero una compañía donde nos basamos en el respeto. Cada quien viene, desempeña su labor y se debe respetar las necesidades, las cosas de cada quien. O sea, mi legado Sí, en la empresa siempre ha sido que yo no soy más que nadie, simplemente somos un equipo de trabajo, todos empujamos hacia el mismo lado, tenemos unas metas que la empresa busca cumplir para que todos, como yo les digo acá, todos comemos de la empresa. Es decir, el plato de comida que se sirve en la casa de cada quien, nos lo ganamos entre todos empujando para el mismo lado. sí, no sirve de Eh, nada estar de pelea con gente que trabajas con. Exactamente. Ahora, que si mis hijos van a seguir manejando esta empresa o no, eh, no tengo idea. No sé si les va a gustar o no les va a gustar. Sería bueno, pero eso no es fácil, Andrés. Sí, Entonces, yo me rodeo de personas de que si yo no estoy, la empresa camina y funciona. Yo me puedo ir un mes de viaje y la empresa sigue funcionando. Ahora, la tecnología nos permite estar en otros sitios y tener esa movilidad que antes no la teníamos. claro. Entonces, digamos, yo delego ciertas cosas, el manejo del dinero no lo delego, eso viaja conmigo donde yo estoy, pero la empresa camina así yo no esté. Eso de qué quiero ir al final del día con esto, en que si tú delegas bien las funciones y las cosas están bien enteradas, pues la empresa no puede depender de que yo esté o no esté Sí, y debe seguir funcionando. ok. Y como última pregunta, es algo que estamos explorando también, es ¿cómo Sí. defines tú el éxito a nivel personal y profesional? ¿Cómo mezclas las cosas para encontrar un lugar donde te sientes exitoso? Yo creo que ahí depende mucho de las metas de cada persona. Mira, Andrés, yo visualizo que hay gente, hay personas que de pronto su meta de vida es ser multimillonario Sí, y simplemente tener todos los lujos y que eso les va a dar la felicidad y qué sé yo. Eh, Mi meta de vida es vivir tranquilo, tener mis comodidades. Yo podría generar de pronto un flujo de dinero mayor, pero eso requeriría que yo tenga una calidad de vida que no acorde con mis necesidades. Yo quiero tener tiempo de familia, quiero tener tiempo para descansar, para hacer mis actividades y mis hobbies y que mi trabajo me permita hacerlo. Si yo me, si mi meta fuera tener más dinero en el banco, tengo que empezar a cortar ciertas actividades que no son mi meta de vida. sí, Entonces, encontrar el balance. exacto, tenga un balance. Yo vivo, yo tenga tiempo para atender a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, tener calidad de vida con ellos, tener mis tiempos de descanso y que la fábrica funcione y vaya teniendo un crecimiento acorde, normal, podría tener un crecimiento más exponencial, pero ya empezaría a pelear con mis metas de vida. Sí, Entonces, voy, eh, voy como en ese rumbo, ¿no? sí, dale. Esas eran todas las preguntas. Muchas gracias.